Mi hijo menor tuvo una aventura con la novia de su hermano. Cuando lo trajo a casa como su nueva pareja, no podía creer lo que escuchaba. Pero entonces anunció que se casarían, y mi familia quedó destrozada para siempre. Tengo 55 años. Trabajo en administración de una empresa de logística, y lo que pasó hace un año y medio con mis dos hijos todavía me quita el sueño. Mi esposa Michelle y yo criamos a Ethan y Brandon, pensando que les habíamos dado buenos valores, que éramos una familia unida, de esas que salen en las fotos de Navidad sonriendo y celebrando juntos. Pero resulta que no conoces realmente a tus hijos hasta que hacen algo que te rompe el corazón de una manera que nunca imaginaste posible. Ethan, mi hijo mayor, siempre fue el niño responsable, ya sabes, el que sacaba buenas notas sin que tuviéramos que estar encima de él, el que llamaba cada semana cuando se fue a estudiar a otro estado. Tiene 28 años ahora, trabaja en finanzas, y desde que tenía como 23 años estuvo con Jessica. La conoció en la universidad y la verdad es que parecía una buena chica, o sea, nosotros la aceptamos en la familia, venía a las cenas de acción de gracias, a los cumpleaños, todo eso. Estuvieron juntos más de 4 años, y yo asumía que en algún momento nos iban a anunciar un compromiso o algo así. Michelle siempre decía que Jessica era perfecta para Ethan, que se complementaban bien, y yo estaba de acuerdo, aunque nunca fui de esos padres que se meten demasiado en las relaciones de sus hijos. Brandon, mi hijo menor, tiene 25 años y siempre fue diferente a Ethan. No es que fuera un mal chico, pero era más impulsivo, más despreocupado, digamos. También estudió en otro estado, no tan lejos de donde estaba Ethan, y los dos se veían de vez en cuando, o eso pensábamos nosotros. Michelle y yo estábamos contentos de que mantuvieran contacto, porque cuando eran niños a veces se peleaban como todos los hermanos, pero de adultos parecían llevarse mejor. Brandon estudiaba marketing, y siempre estaba hablando de sus planes para emprender un negocio, o algo así. Tenía esa energía de querer comerse el mundo. ¿Me explico? Las cosas empezaron a ponerse raras, hace como 2 años. Ethan nos llamó un día y nos dijo que había terminado con Jessica. Sonaba destrozado, la verdad, y cuando le preguntamos qué había pasado, solo dijo que ella le había sido infiel. No quiso darnos muchos detalles. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, que estaba tratando de seguir adelante. Michelle quedó devastada, porque de verdad que le tenía cariño a Jessica, y yo también me sentí mal por Ethan, porque podías escuchar en su voz que estaba sufriendo. Le dijimos que estábamos ahí para lo que necesitara, que viniera a casa si quería pasar un tiempo con nosotros. Pero él dijo que prefería quedarse donde estaba, enfocarse en su trabajo y tratar de superarlo. Lo raro es que Brandon como que desapareció durante ese tiempo. Dejó de llamar tanto, y cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas, como si tuviera prisa. Michelle comentó un par de veces que le parecía extraño, pero yo pensé que tal vez estaba ocupado con la escuela o con sus cosas. Nunca. Y cuando digo nunca, se me pasó por la cabeza lo que realmente estaba pasando. Pasaron como 2 meses después de que Ethan y Jessica terminaran, y un día Brandon nos llama y nos dice, «Hey, tengo una novia nueva, estoy muy feliz, quiero que la conozcan». Y nosotros dijimos, «Claro, qué bien, tráela cuando quieras». No nos dijo quién era, solo que estaban saliendo y que las cosas iban muy bien. Cuando Brandon llegó a casa con ella un fin de semana, Michelle abrió la puerta y yo estaba en la cocina preparando algo para la cena. Escuché a Michelle hacer un sonido raro, como un jadeo o algo así, y salí a ver qué pasaba. Y ahí estaba Jessica, la ex de Ethan, tomada de la mano con Brandon, sonriendo como si nada. Juro que sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Michelle se quedó paralizada en la puerta, y yo no sabía qué decir. Brandon entró todo casual y dijo, «Ya conocen a Jessica, obvio. Y bueno, ahora estamos juntos». Lo dijo así, como si fuera la cosa más normal del mundo, como si no acabara de traer a la ex de su hermano a nuestra casa. Michelle fue la primera en reaccionar. Le preguntó qué demonios estaba pasando, y Brandon se puso a la defensiva inmediatamente. Dijo que ellos no habían planeado esto, que simplemente pasó, que él y Jessica se habían conectado después de que ella y Ethan terminaran, y que no estaban haciendo nada malo porque Jessica ya no estaba con Ethan. La forma en que lo dijo, con esa actitud de tipo, yo no hice nada malo, me enfureció. Le dije que cómo se le ocurría hacer esto, que era el hermano de Ethan, y él solo se encogió de hombros y dijo que el amor es el amor, que no podía controlar sus sentimientos. Jessica estaba ahí parada, incómoda.
pero no dijo nada para defenderse o para explicar. Yo le pregunté directamente si ella había empezado a salir con Brandon antes o después de terminar con Ethan, porque las fechas no me cuadraban. Ella tartamudeó un poco y dijo que, técnicamente habían empezado después, pero Brandon la interrumpió y dijo que eso no importaba, que estaban juntos ahora y que esperaba que los apoyáramos. Michelle estaba llorando en ese momento, y yo le dije a Brandon que se fueran, que necesitábamos tiempo para procesar esto. Él se enojó, dijo que éramos unos dramáticos. Agarró a Jessica y se fueron. Esa noche llamé a Ethan. Tenía que saber si él sabía lo que estaba pasando. Cuando le conté que Brandon había traído a Jessica a casa, diciendo que eran novios, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego Ethan soltó una risa amarga y dijo, así que finalmente decidieron hacerlo público. Le pregunté qué quería decir con eso, y entonces me contó toda la verdad. Jessica no solo le había sido infiel con alguien random, le había sido infiel con Brandon. Ethan lo descubrió porque Jessica le había dejado su teléfono desbloqueado un día y él vio mensajes entre ella y Brandon que no dejaban duda de lo que estaba pasando. Mensajes explícitos, planes para verse a escondidas, todo eso. Ethan confrontó a Jessica. Ella lo admitió y trató de justificarse diciendo que se había sentido más conectada con Brandon, que lo sentía mucho pero que no podía evitar lo que sentía. Ethan obviamente terminó con ella en ese momento. Pero no nos había dicho que había sido con Brandon porque supongo que tenía la esperanza de que su hermano entrara en razón, de que terminara esa locura y pudieran eventualmente arreglar su relación como hermanos. Pero en lugar de eso, Brandon siguió con Jessica a escondidas por 2 meses, y luego decidió hacerlo público y traerla a nuestra casa como si nada. Le pregunté a Ethan si había hablado con Brandon después de que todo salió a la luz, y me dijo que sí, que tuvieron una conversación que básicamente terminó su relación como hermanos. Brandon le había dicho que él no tenía por qué disculparse, que Jessica había elegido estar con él, porque obviamente Brandon era mejor pareja para ella, y que Ethan necesitaba superarlo y seguir adelante. Ethan le dijo que lo que había hecho era imperdonable, que había traicionado no solo su confianza como pareja de Jessica, sino su vínculo como hermanos, y que no quería volver a saber nada de él. Brandon le respondió algo como, bueno, es tu pérdida, y esa fue la última vez que hablaron. Escuchar todo eso de Ethan me destrozó. Michelle estaba a mi lado escuchando en altavoz y lloraba sin parar. Le preguntamos a Ethan por qué no nos había contado antes, y él dijo que tenía vergüenza, que se sentía humillado de que su propio hermano le hubiera hecho eso, y que parte de él esperaba que Brandon recapacitara. Le dijimos que nosotros estábamos de su lado 100%, que lo que Brandon había hecho era inexcusable y que íbamos a tener una conversación seria con él. Intentamos llamar a Brandon esa misma noche, pero no contestó. Le mandamos mensajes, diciéndole que necesitábamos hablar, que habíamos hablado con Ethan, y sabíamos toda la verdad. No respondió hasta el día siguiente. Y cuando lo hizo, fue solo para decirnos que ya era un adulto, que podía tomar sus propias decisiones, y que si no podíamos apoyarlo en su relación con Jessica, entonces era problema nuestro, no de él. Pasaron como 2 meses sin tener contacto con Brandon. Michelle estaba devastada. Yo estaba furioso. Y Ethan estaba tratando de reconstruir su vida. Nos contó que había empezado a salir con alguien nuevo, una chica llamada Nicole que trabajaba en su misma empresa, y que ella lo estaba ayudando a sanar. Nos alegramos por él, aunque podías notar que todavía estaba dolido por todo lo que había pasado. Y entonces, un domingo por la tarde, Brandon apareció en nuestra casa sin avisar. Traía a Jessica con él otra vez, y antes de que pudiéramos decir algo, soltó: tenemos algo que anunciarles, nos vamos a casar. Michelle y yo nos quedamos helados. Le pregunté si estaba hablando en serio, y él dijo que sí, que le había propuesto matrimonio a Jessica hacía una semana, que ella había dicho que sí, y que estaban planeando la boda. Jessica mostró el anillo, un anillo que asumo Brandon compró con dinero que mi padre, su abuelo, le había dado para su educación. Le dije a Brandon que se sentara, que necesitábamos hablar de esto como adultos. Él se puso defensivo inmediatamente. Dijo que ya sabía lo que íbamos a decir, que íbamos a tratar de hacerlo sentir mal, pero que él era feliz y que eso era lo único que importaba. Michelle le preguntó directamente si no sentía ningún remordimiento por lo que le había hecho a su hermano, si de verdad no veía nada malo en lo que había pasado. Brandon dijo que sí, que se sentía mal de que Ethan estuviera dolido,
pero que no podía renunciar a su felicidad solo porque su hermano no podía aceptar que Jessica no era para él. La forma en que lo dijo, con esa falta total de empatía, me hizo explotar. Le dije que lo que había hecho era una traición imperdonable, que había destruido a su hermano, que había destruido nuestra familia, y que si pensaba que íbamos a ir a su boda y celebrar eso, estaba completamente equivocado. Brandon se levantó y dijo que esa era exactamente la reacción que esperaba de nosotros, que éramos unos cerrados de mente, y que si no queríamos ser parte de su vida, él iba a estar bien sin nosotros. Jessica intentó decir algo. Creo que iba a tratar de mediar o algo así. Pero Michelle le dijo que ni siquiera hablara, que ella era igual de culpable que Brandon por todo esto. Se fueron. Y esa noche llamamos a Ethan para contarle. Él ya lo sabía. Brandon le había mandado un mensaje anunciándole el compromiso. Supongo que para restregárselo en la cara. Ethan sonaba cansado más que enojado. Dijo que ya no esperaba nada diferente de Brandon, que lo había borrado de su vida y que iba a seguir adelante. Le dijimos que, obviamente, nosotros no íbamos a asistir a esa boda, y él nos dijo que apreciaba nuestro apoyo. Mi padre, el abuelo de los chicos, se enteró de lo que estaba pasando porque Michelle se lo contó cuando lo visitamos una semana después. Mi padre siempre fue un hombre de principios muy fuertes, y cuando escuchó toda la historia se puso furioso. Él les había puesto fondos fiduciarios a ambos nietos para cuando se graduaran de la universidad o para cuando se casaran, algo así como $50,000 a cada uno. Era dinero que había estado ahorrando por años, y la idea era que lo usaran para empezar sus vidas adultas de manera estable. Mi padre llamó a Brandon directamente y le dijo que quería hablar con él. Brandon fue a visitarlo, supongo que pensando que iba a recibir felicitaciones o algo así por el compromiso. En lugar de eso, mi padre le dijo que estaba revocando su fondo fiduciario, que no iba a financiar una boda que era producto de una traición tan grande. Brandon trató de argumentar. Dijo que ese dinero era suyo por derecho. Pero mi padre le dijo que el dinero era de él y que podía hacer lo que quisiera con él, y que lo que quería era no tener nada que ver con lo que Brandon estaba haciendo. Pero mi padre no se detuvo ahí. Él es de esa generación que cree que las cosas se dicen directamente y sin rodeos, entonces mandó un mensaje a toda la familia extendida, tíos, primos, todos, explicando exactamente lo que había pasado. Les contó que Brandon había tenido una aventura con la novia de su hermano, que le había destrozado el corazón a Ethan y que ahora tenía la audacia de casarse con ella esperando que todos lo celebraran. Les dijo que él personalmente no iba a asistir a la boda y que esperaba que el resto de la familia tampoco lo hiciera. La respuesta fue inmediata. Tíos y tías empezaron a llamar a Michelle y a mí preguntando si era verdad, y cuando les confirmamos que sí, todos dijeron que no iban a ir a la boda. Algunos le mandaron mensajes, directamente a Brandon diciéndole que estaban decepcionados de él, que lo que había hecho estaba mal y que no podían apoyar eso. Mi hermana, la tía de Brandon, lo llamó llorando y le dijo que cómo había podido hacerle eso a su hermano, que ella lo había criado mejor que eso, y que no quería verlo hasta que se disculpara con Ethan y arreglara las cosas. Brandon y Jessica empezaron a sentir la presión. Brandon nos llamó furioso, gritando que habíamos arruinado su vida, que habíamos envenenado a toda la familia en su contra y que todo era culpa nuestra. Le dije que no, que todo era culpa de él por las decisiones que había tomado y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Él colgó y no volvimos a saber de él por varias semanas. Durante ese tiempo, Ethan nos contó que Jessica había empezado a mandarle mensajes. Al principio eran solo disculpas, diciendo que se arrepentía de todo, que había cometido un error terrible, pero Ethan la bloqueó. Luego, Jessica intentó contactarlo a través de redes sociales, por correo electrónico, incluso llamó a su oficina una vez. Ethan nos dijo que estaba considerando poner una orden de restricción si Jessica no lo dejaba en paz. Nicole, su novia actual, estaba siendo muy comprensiva con toda la situación, pero podías ver que también estaba cansada del drama. La boda estaba planeada para mayo, pero en marzo nos llegó la noticia de que Jessica había cancelado todo. Aparentemente no podía manejar la presión de que, literalmente nadie de la familia de Brandon quisiera asistir, de que todos la vieran como la mala de la historia, y de que Ethan la hubiera bloqueado completamente. Brandon trató de convencerla de que siguieran adelante, que se casaran solos si era necesario, pero Jessica le dijo que no podía hacerlo así, que no quería empezar un matrimonio con toda esa negatividad y ese rechazo de parte de todos.
Brandon nos culpó a nosotros otra vez. Nos mandó un mensaje largo diciendo que habíamos arruinado su oportunidad de ser feliz, que éramos unos manipuladores, que habíamos montado una campaña en su contra y que nunca nos iba a perdonar. Michelle intentó responderle, decirle que las consecuencias de sus acciones no eran culpa nuestra, pero él la bloqueó. Mi padre intentó hablar con él una vez más, pero Brandon le dijo que no quería volver a verlo nunca, que se quedara con su dinero, que él no lo necesitaba. Como a las 2 semanas de que la boda se cancelara, nos enteramos por una prima de que Brandon y Jessica habían terminado. Aparentemente, Jessica no podía más con el estrés y la culpa de todo lo que había pasado, y le dijo a Brandon que necesitaba espacio, que tal vez habían sido demasiado impulsivos con todo esto. Brandon quedó destrozado, irónico considerando que él había destrozado a su propio hermano sin pensarlo 2 veces. Michelle quería llamar a Brandon, ver cómo estaba, porque al final del día sigue siendo nuestro hijo, pero yo le dije que esperáramos, que le diéramos tiempo. No teníamos idea de cómo se sentía Brandon realmente porque no hablaba con nosotros. Un día nos llegó un mensaje de Jessica, pidiendo disculpas por todo, diciendo que había cometido el error más grande de su vida y que entendía si nunca podíamos perdonarla. Michelle no le respondió. Lo peor vino después. Cuando Jessica intentó reconciliarse con Ethan, le mandó un mensaje largo explicando que había terminado con Brandon, que se había dado cuenta de que había cometido un error terrible, que lo único que quería Ethan era estar con él, que él era el amor de su vida. Ethan nos mandó capturas de pantalla de los mensajes, y honestamente era patético. Jessica le decía que Brandon había sido solo una confusión, que ella nunca debió hacerle eso, que si Ethan le daba otra oportunidad ella pasaría el resto de su vida compensándolo. Ethan le respondió algo corto y directo. Le dijo que lo que ella había hecho era imperdonable, que había destruido cualquier posibilidad de que volvieran a estar juntos, que estaba feliz con Nicole ahora, y que por favor dejara de contactarlo. Le dijo que esperaba que aprendiera de sus errores, pero que él no iba a ser parte de su proceso de redención. Luego la bloqueó de todos lados, cambió su número de teléfono, y eso fue todo. Brandon finalmente nos contactó como 3 meses después de que todo explotara. Sonaba diferente, más callado, menos arrogante. Dijo que quería hablar, que necesitaba ver a su familia. Michelle le dijo que podía venir a casa, pero antes de que llegara, tuvimos una conversación larga sobre cómo manejar esto. Decidimos que íbamos a escucharlo, pero que no íbamos a dejar que nos manipulara o que nos hiciera sentir culpables por haber apoyado a Ethan. Cuando Brandon llegó, se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Se sentó en la sala, en el mismo sofá donde había anunciado su compromiso meses atrás, y empezó a hablar. Dijo que todo había sido un error, que Jessica lo había dejado y que se sentía perdido, que su familia lo odiaba, que no tenía a nadie. Pero en ningún momento, y esto es importante, en ningún momento se disculpó por lo que le había hecho a Ethan. No dijo, lo siento, hermano, metí la pata, fui un imbécil. No, solo habló de cómo él era la víctima ahora, de cómo todos lo habían abandonado. Michelle le preguntó directamente si se arrepentía de haber tenido la aventura con Jessica mientras ella estaba con Ethan. Brandon dijo algo como, me arrepiento de cómo salieron las cosas, pero no puedo arrepentirme de haberme enamorado. Esa respuesta me dejó claro que Brandon todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. Le dije que hasta que no pudiera admitir que había traicionado a su hermano de la peor manera posible, que no podíamos tener una relación real con él. Brandon se enojó. Dijo que sabía que íbamos a ponernos del lado de Ethan, que siempre había sido el hijo favorito, que él nunca tuvo una oportunidad con nosotros. Michelle le dijo que eso no era cierto, que nosotros amábamos a ambos por igual, pero que lo que él había hecho estaba objetivamente mal y que esperábamos que pudiera verlo. Brandon dijo que no, que él no iba a admitir algo que no sentía solo para hacernos felices, y que si esa era la condición para ser parte de la familia otra vez, entonces prefería estar solo. Le dijimos que esa era su decisión, que nosotros siempre íbamos a ser sus padres y que lo amábamos, pero que no podíamos tener una relación normal con él mientras siguiera sin aceptar su responsabilidad en todo esto. Nos dijo que éramos unos hipócritas, que la familia debería apoyarse incondicionalmente, y se fue dando un portazo. Han pasado varios meses desde entonces, y Brandon no ha vuelto a contactarnos. Mi madre, la abuela de los chicos, intentó hablar con él hace unas semanas, pero él le dijo que no quería saber nada de la familia hasta que todos admitieran que lo habían tratado injustamente.
Mi madre lloró cuando nos contó eso, porque ella ama a sus nietos, y le duele ver la familia así derrota. Ethan, por su parte, está bien. Él y Nicole se mudaron juntos hace unos meses, y podés ver que es feliz, o al menos más feliz de lo que estaba cuando todo esto empezó. Sigue sin hablar con Brandon, y cuando le preguntamos si alguna vez consideraría perdonarlo, dice que no sabe, que tal vez algún día si Brandon realmente se disculpa, y muestra que entiende lo que hizo, pero que por ahora no tiene ningún interés en tener contacto con él. Michelle y yo estamos tratando de seguir adelante, pero no es fácil. Perdimos a un hijo, en cierto sentido, y aunque sabemos que tomamos la decisión correcta al apoyar a Ethan, duele igual. Duele saber que Brandon prefirió una relación que empezó con traición por sobre su familia, que no pudo ver más allá de sus propios deseos para darse cuenta del daño que estaba causando. Y duele pensar que tal vez nunca vamos a tener esa relación cercana con él otra vez, que las cenas familiares siempre van a tener ese vacío, que los nietos que tal vez tenga algún día no van a conocer a su tío Ethan. A veces me pregunto si hicimos algo mal como padres, si fallamos en enseñarle a Brandon sobre lealtad y respeto. Michelle dice que no, que les dimos las mismas herramientas a ambos, y que al final cada persona toma sus propias decisiones. Supongo que tiene razón, pero igual te quedas con esa duda, ¿sabes? Esa sensación de que tal vez si hubiéramos hecho algo diferente, si hubiéramos visto las señales antes, esto podría haberse evitado. La semana pasada fue el cumpleaños de Ethan, y lo celebramos en nuestra casa. Nicole estuvo ahí, mis padres vinieron, algunos tíos y primos también. Fue lindo, pero había una tristeza subyacente porque todos sabíamos quién faltaba. Nadie mencionó a Brandon, pero su ausencia era palpable. Ethan parecía estar bien, soplando las velas y riendo con Nicole, pero yo lo conozco y sé que en algún rincón de su mente todavía duele. El tipo de dolor que no se va completamente nunca, solo aprendes a vivir con él. No sé cómo va a terminar todo esto. No sé si algún día Brandon va a despertar y a darse cuenta de que sus acciones tuvieron consecuencias reales, que no puedes destrozar a alguien, especialmente a tu propio hermano, y esperar que todo se arregle solo porque el tiempo pasó. No sé si alguna vez vamos a ser una familia completa otra vez, si vamos a tener esas reuniones donde todos están presentes y las cosas son como antes. Probablemente no. Probablemente esto es lo que somos ahora, una familia rota tratando de encontrar una nueva normalidad sin una de sus piezas. Y Jessica, bueno, no sé qué fue de ella. Ethan dice que dejó de intentar contactarlo, y supongo que eventualmente entendió que ese puente estaba completamente quemado. Parte de mí siente algo, parecido a la lástima por ella, porque al final perdió todo, a Ethan, a Brandon, el respeto de todos. Pero luego recuerdo que ella tomó esas decisiones sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, y esa lástima se desvanece bastante rápido. Lo que más me duele es ver a Michelle sufrir. Ella era tan cercana a ambos chicos, y perder esa relación con Brandon la ha afectado profundamente. A veces la encuentro mirando fotos viejas de cuando los chicos eran pequeños, cuando todo era más simple, cuando el mayor problema era quién elegía la película del viernes por la noche. Ella llora cuando cree que no la veo. Y yo no sé qué decirle para hacerla sentir mejor porque yo mismo no sé cómo sentirme mejor con todo esto. Mi padre dice que hicimos lo correcto, que no puedes premiar la traición con aceptación y celebración, que los valores tienen que significar algo. Y yo estoy de acuerdo con él, pero eso no hace que duela menos. No hace que las noches sean más fáciles. Cuando te quedas despierto preguntándote dónde está tu hijo menor, si está bien, si está arrepentido, si alguna vez va a volver a casa. Porque a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor que causó, sigue siendo mi hijo, y una parte de mí siempre va a querer que las cosas se arreglen de alguna manera. Pero la realidad es que algunas cosas no se arreglan. Algunas traiciones son demasiado profundas. Algunos puentes están demasiado quemados. Y lo único que te queda es aprender a vivir con las cicatrices. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, Michelle y yo, Ethan, mis padres, todos nosotros. Estamos aprendiendo a vivir en esta nueva versión de nuestra familia, una que es más pequeña pero tal vez más honesta, una donde las acciones tienen consecuencias y donde la lealtad familiar no es solo una frase bonita, sino algo que realmente significa algo.